¿no es cierto?, en los años 80 y principalmente en los 90, el neoliberalismo, Estados Unidos con Reagan y Inglaterra con Thatcher, ahora han dado un giro. Pero no solamente estos dos países han dado un giro. Acá es donde se ha manifestado con más fuerza este giro, pero en el resto de países de Europa ha pasado lo mismo. En Francia, en Italia, en España, en Alemania, el sistema tradicional de partidos está erosionándose. En España, por ejemplo, el bipartidismo entre el Partido Popular y PSOE, que existe históricamente, ahora ya no es tal. Existe todavía hegemonía o poder de esos dos partidos, pero han emergido por el lado de la derecha Vox, que es una organización ultranacionalista española y que ha sido partícipe y dirigente de la última marcha contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y ha surgido también Podemos, que es una perspectiva de izquierda que busca ser un poco más radical que la perspectiva social-liberal del PSOE. En Francia igual, ha surgido o ha emergido desde la derecha el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ahora se llama Reunión Nacional. Es una unión del Frente Nacional con otros grupos ultranacionalistas de derecha en Francia. Y por la izquierda ha surgido la Francia insumisa de Mélenchon, que ha roto el bipartidismo, que era de los republicanos por un lado y por otro lado el Partido Socialista. En Alemania igual emerge la Alternativa para Alemania, que es una organización ultranacionalista y que también rompe, es cierto, la hegemonía entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano que había siempre en Alemania. Y en Italia ahorita está en el poder un movimiento independiente que ha pactado una alianza con los ultranacionalistas de Italia con la finalidad de dar una cierta estabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que las propuestas que critican el sistema liberal, tanto desde la derecha como desde la izquierda, están emergiendo. Y esto está desatando una serie de conflictos a nivel internacional, porque, digamos, su origen no es enteramente un fenómeno político, sino que está muy ligado a la dinámica misma del neoliberalismo, a la dinámica del capitalismo en tiempos de globalización, y se expresa fundamentalmente en la crisis capitalista de 2008. ¿No es cierto? En la crisis capitalista que supuso un punto de quiebre en la visión económica, en la visión política. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la emergencia de estos nacionalismos a nivel mundial? Una de las consecuencias más importantes y que ahora podemos ver es la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos. El hecho de que ambos países hayan reducido su crecimiento económico ha llevado a la economía mundial a un periodo de recesión, a un periodo donde el crecimiento en los últimos años de la economía mundial o ha sido negativo o está alrededor de 0 de 1%. Si nos vamos a las cifras del Banco Mundial, la economía no crece como crecía antes. Esto es producto justamente de la emergencia de estos gobiernos proteccionistas y de economías arancelarias que desincentivan el comercio y por lo tanto la producción. Entonces, y por lo tanto el empleo y por lo tanto hay una serie de conflictos sociales. Entonces, la consecuencia para la economía mundial ha sido esa. Y en América Latina el impacto de esta desaceleración de la economía ha sido diverso. Como ustedes sabrán, en América Latina durante la década pasada y buena parte de esta década hubo una emergencia de los gobiernos progresistas en todas sus vertientes, desarrollistas como en Brasil y Argentina, o mucho más radicales afines al socialismo, como podría ser en Venezuela, como podría ser en Bolivia. El problema de estos gobiernos progresistas era su excesiva dependencia del mercado internacional. Es cierto, los gobiernos progresistas que han surgido en nuestra región, por más reformas redistributivas que han hecho, han dependido mucho de su crecimiento económico, del crecimiento del PBI. La crisis capitalista, que hace que se demanden menos recursos, hace que el ingreso a los países que en algún momento fueron países que impulsaban grandes políticas redistributivas, como Brasil, Argentina, se paralice. Y por lo tanto genere también dentro de esos países crisis económica. Y por lo tanto transformaciones a nivel político. Entonces al PT se le hizo responsable prácticamente de toda la crisis que había en Brasil. Hubo una inestabilidad política donde ingresa el señor Temer a partir de un fiasco de impeachment contra Dilma Rousseff. Y bueno, el resultado actual es que ha llegado el señor Bolsonaro después de unas elecciones al poder. Y Bolsonaro es lo opuesto total a lo que podría ser una perspectiva radical de izquierda, ¿no? Es un conservador, es un cuasi fascista,
es un sí, es un conservador progresista y un liberal en términos económicos. Igualmente, en Argentina ha llegado Macri después de la crisis argentina, de la cual también se le hizo responsable a los Kirchner. En Chile ha llegado Piñera, Lenín Moreno en Ecuador, a través de una tradición política se ha alineado hacia la derecha, e Iván Duque en Colombia. Entonces hay un giro económico general en la región que hace que de gobiernos progresistas nos encontremos ahora en gobiernos con una marcada orientación neoliberal y que obedece a la crisis de los gobiernos progresistas que defendían, a pesar de sus intentos por formar un mercado común, como podía ser el Mercosur, como podía ser el Mercosur, estos intentos, digamos, no fueron lo suficientemente fuertes, lo suficientemente potentes, y habría que estudiar eso también. La cuestión es que la desaceleración económica internacional impide que estos gobiernos sigan manteniendo políticas redistributivas y que por lo tanto sean el objeto de la crítica de la población, y los gobiernos y los partidos de derecha se apropien de eso para llegar al poder, ¿cierto? Y finalmente en nuestro país, porque esta desaceleración económica también tiene implicancias en nuestro país. En nuestro país, como ustedes sabrán, hubo digamos, un crecimiento económico importante entre los años 2004 y 2008, con la caída en 2009 por el efecto de la crisis, se recupera en 2010 y en 2011, pero a partir de 2011 empezamos a desacelerar económicamente, al punto que incluso indicadores como la pobreza han empezado a subir en los últimos años. Esta desaceleración económica mueve a los gobiernos de los países, y entre ellos el nuestro, a realizar reformas que suponen, digamos, la garantía de un crecimiento económico más grande y una acumulación capitalista más grande. Y en nuestro país, el ejemplo más claro de esto ha sido la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad por fiscal, ¿cierto? Como ustedes sabrán, el 31 de diciembre, cuando la gente estaba preocupada por el tema de Chávarri, dijeron, ¿no? ¿Cómo es posible que Chávarri remueva los redes el 31 de diciembre? Mira qué viveza es esta, ¿no? Pero el 31 de diciembre también el gobierno publicaba en un decreto supremo, el decreto supremo 345, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, a pesar de que Vizcarra se había comprometido en conferencia de prensa a aprobar sus políticas de Estado en diálogo con todas las organizaciones sociales. Entonces, es un escenario dinámico el que vivimos, como les digo, a veces no lo percibimos, pero nos encargaremos de demostrar en este taller cómo estos fenómenos económicos repercuten en nuestra vida y por qué es imprescindible conocerlos, estudiarlos y apuntar hacia una transformación de los mismos, ¿no? Este escenario total, dinámico, de transformaciones nos obliga a tener una visión justamente total y justamente dinámica de la sociedad. No podemos conformarnos con visiones parcializadas, porque tal y como se nos presenta el escenario, hay una relación entre la totalidad mundial del sistema capitalista y la especificidad nacional. No podemos tener, por lo tanto, una visión parcial de la realidad, ni local, ni mucho menos. Y tampoco podemos tener una visión estática, positivista, enteramente estadística. No, eso supondría negar los cambios históricos que se han producido, las variaciones que hay incluso dentro de un modelo de acumulación mundial como es el neoliberalismo. ¿Qué requerimos entonces? De una visión que comprenda la realidad como una totalidad y al mismo tiempo como una realidad dinámica, históricamente construida. Y esa visión es justamente la que nos ofrece el marxismo. El marxismo es una visión política, social, económica, que nos permite comprender a la realidad social como una totalidad, pero no como una totalidad eterna, como un sistema eterno, sino como un sistema dinámico. Dinámico por las contradicciones que contiene, por las relaciones sociales que lo estructuran, por las contradicciones que contiene y por el carácter, digamos, más o menos profundo de dichas contradicciones. Entonces, es esta realidad caótica, ¿no es cierto? Es esta realidad que conecta lo particular con lo mundial y que nos presenta, y que se nos presenta como dinámica y cambiante, las que nos ayuda a justificar, ¿no es cierto?, el retorno hacia el marxismo, el retorno a la visión de Marx, a la concepción de Marx de la realidad social. Entonces, no es un retorno antojadizo, no es un retorno porque se nos ocurre, es porque la realidad nos lo demanda. No podemos comprender los procesos de gran envergadura que están sucediendo en nuestro país y en el mundo si es que no tenemos una visión totalizadora de la realidad y a la vez dinámica. Y esta visión solamente nos lo ofrece el marxismo. Bien.
Entonces, más o menos la pregunta que habría hacerse es: ¿a cuál Marx volver? ¿No es cierto? Hemos señalado al inicio que hay diferentes posiciones del marxismo. Bien, lo cierto es que a pesar de las distinciones entre el marxismo y entre las corrientes políticas históricas que han surgido en el marxismo, cuando ha sido criticado tanto por los medios de comunicación como por la academia, ha sido tomado casi como una totalidad, indistinta. Y la versión del marxismo que se ha tomado ha sido casi siempre una visión simplista, la visión hegemónica desde los años 30 hasta los años 90, que es la versión de los manuales de la URSS, que es la versión sí, de un materialismo simplificado, no dinámico, de una serie de conceptos supuestamente objetivos que explican la realidad, muy centrados en lo económico, que explican muy poco la interrelación entre lo económico y el resto de la vida social. Pero esta caricatura del marxismo ha sido apropiada tanto por los medios de comunicación como por la academia para presentarla como la única versión del marxismo. Un marxismo supuestamente reduccionista, que explica a toda la vida social por el aspecto económico. Vamos a ver más adelante que Marx nunca plantea eso. Marx nunca plantea que la totalidad de la vida social se explica por la vida económica. Bien, ¿cuáles son estas corrientes que en la academia han criticado al marxismo? Principalmente lo que Néstor Cohen, el marxista argentino, llama las metafísicas post. ¿Cuáles son estas metafísicas post? La postmodernidad, el postestructuralismo y el postmarxismo, ¿cierto? El postestructuralismo, que señala que no hay sujetos sociales, que finalmente el proletariado ha dejado de ser un sujeto de transformación. La posmodernidad, que señala a grandes rasgos que no hay centralidad, que todo es una dispersión plana, y que por lo tanto el marxismo, al buscar algún tipo de estructuración de la realidad, niega la verdad de que la realidad es múltiple, diversa y que no está estructurada por ninguna lógica subyacente. Y el postmarxismo, que ha negado incluso la idea del poder como, digamos, una institución sólida y que garantiza la dominación en el capitalismo. Se ha negado la idea de la centralidad del poder, ¿no? El poder no es algo centralizado, sino es algo que está, digamos, en todos lados, y por lo tanto al estar en todos lados no se puede plantear una perspectiva revolucionaria de transformación, digamos, dirigida contra un objetivo, porque el objetivo no es el poder está en todos lados. Entonces, lo que ha cundido en la academia es la crítica al marxismo, por plantear el marxismo una centralidad de la vida social, una estructuración de la vida social, mientras que las visiones postmodernas, las visiones más dispersas y difuminadas de la vida social, niegan la idea de una centralidad. Al negar la idea de una centralidad, niegan también la posibilidad de una rebelión contra el sistema, porque finalmente el sistema no está estructurado de ninguna manera. ¿Contra qué nos vamos a rebelar si el poder está en todos lados? ¿Contra qué nos vamos a rebelar si nosotros mismos somos también sujetos de ejercicio de poder frente a nuestros semejantes? Entonces, a lo que podemos aspirar es a deconstruirnos nosotros subjetivamente, ¿no es cierto? Ir votando nuestras taras y en función a este proceso, pues llegar a una armonía con quienes nos rodean y nuestros semejantes. Finalmente es una cuestión bastante individualista, bastante subjetiva. Cohen explica que esta visión, la visión de la academia, la crítica desde la posmodernidad, desde el postmarxismo, desde el postestructuralismo a la realidad social, tiene que ver mucho con la derrota que se sufre en Europa del llamado movimiento 68, que no es solamente el mayo del 68 francés, sino también las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos durante la década de los 70, ¿no es cierto? La derrota de las guerrillas radicales de izquierda en América Latina durante los años 70, ¿no es cierto? Y que toda esta derrota mundial del marxismo, toda esta derrota mundial, no del marxismo, sino de los movimientos revolucionarios, se traduce en la intelectualidad a través de estos pensamientos. Estos pensamientos lo que hacen es legitimar la imposibilidad de la subversión, de la rebelión contra el orden establecido. No podemos rebelarnos contra el orden establecido, señalan los teóricos. ¿Cómo lo justificamos? Hacemos que la realidad no esté estructurada.
y planteamos estas teorías políticas donde supuestamente no hay estructura de la realidad, todo es una difuminación gaseosa, una serie de relaciones anárquicas donde no sabemos bien dónde está el problema y donde a lo más que podemos aspirar es una suerte de rebelión local, ¿no es cierto? Tipo zapatista, tipo comunero, no sé, y una suerte de construcción de poder local, porque digamos toda pretensión de poder total nos convierte a nosotros mismos en ejercedores de ese poder y por lo tanto en dominadores y por lo tanto en personas que reproducen las jerarquías. Entonces, esta visión, ¿no es cierto?, de la academia tiene como punto fundamental el hecho de concebir al marxismo como una teoría reduccionista. Las tres metafísicas post lo que han tratado de hacer es acabar con la idea de una realidad estructurada, de una realidad con una determinada lógica. No solamente han criticado el marxismo, han criticado el corazón incluso de la dialéctica que es Hegel. Y efectivamente, si nosotros queremos explicar la totalidad de la realidad a partir de un reduccionismo económico, pues vamos a darle pie a la posmodernidad para que nos critique. Si nosotros decimos una persona, porque tiene tal cantidad de ingresos, por lo tanto va a pensar así, o va a votar así, o se va a comportar de esta manera, lo que vamos a hacer es darle más argumentos a la posmodernidad y a todas estas corrientes post para, digamos, criticar el marxismo. Nosotros planteamos acá una visión marxista que reivindica sí lo económico, pero no a partir de un reduccionismo metafísico, como es el hecho de decir una persona porque se encuentra en tal posición va a comportarse de esta manera, sino que comprende la misma posición económica y social de los actores como una posición históricamente estructurada y determinada por las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales en general que establecen los seres humanos. Y esto implica que nosotros respondamos a la crítica de las metafísicas post, no desde una visión simplista del marxismo, no desde una versión reduccionista del marxismo, no desde una versión vulgar del marxismo, sino desde una visión total y real del marxismo. Y parece necesario volver a un Marx relacional, dialéctico, totalizante e histórico, no un Marx conceptual, no una versión memorística de Marx, donde Marx dice las relaciones sociales de producción, cuando entran en contradicción con las fuerzas productivas, se produce la revolución socialista. Entonces, relaciones sociales de producción no nos dicen nada, fuerzas productivas no sabemos bien qué es, y la revolución socialista tampoco sabemos bien qué va a consistir. No vamos a plantear nosotros una visión simplificada, digamos, basada en fórmulas del marxismo. Vamos a ir mostrando cómo Marx plantea sus categorías para poder entender luego qué quiere decir cada uno de estos conceptos y comprender realmente por qué la revolución socialista es en última instancia una necesidad histórica. Todo eso lo vamos a plantear acá. Entonces, si una persona está esperando escuchar apologías, ¿no es cierto?, recetas, fórmulas, no se va a encontrar. Lo que sí se va a encontrar es la presentación sustanciosa del pensamiento de Marx y el llamado a la acción política, pero desde una perspectiva bastante profunda y que comprenda realmente el pensamiento de Marx y lo que quiere plantear. Entonces, ¿a cuál Marx volvemos? A un Marx histórico, a un Marx materialista, a un Marx, digamos, revolucionario, político, y no a un Marx, digamos, que plantea fórmulas, no un Marx positivista, ¿no es cierto? No un Marx positivista, sino un Marx radical, revolucionario, político, teórico, práctico, histórico, ¿no? Y viene otro punto, ¿no? Y que ya más o menos hemos señalado hace un momento. El aprendizaje del pensamiento de Marx no pasa por memorizarse una serie de conceptos y fórmulas. El marxismo es lo opuesto a esta educación memorística y es necesario interpelarnos, si queremos decir deconstruirnos, ¿no es cierto? E identificar nosotros mismos como, digamos, hemos sido formados en nuestro colegio y en nuestra educación en general. En nuestra vida nosotros hemos tenido dos tipos de educaciones. La primera, la de las ciencias la de las ciencias sociales, humanísticas, ¿no es cierto?, no matematizadas, donde se nos ha enseñado a memorizar fechas, memorizar fórmulas, memorizar funciones de tal parte o cual parte de los cuerpos, memorizar el nombre de los huesos, etcétera, etcétera. Y otra educación que ha sido una educación aplicada, que es resolver tal ejercicio, resolver por ejercicio, aplicar tal fórmula, etcétera, etcétera. En ambos escenarios, en la formación memorística y en la formación aplicada, nosotros hemos recibido un tipo de educación
metafísica, totalmente separada de la realidad. La realidad no es una serie de fechas, no es una serie de fechas. Y la realidad tampoco es un problema de laboratorio, totalmente abstraído del resto de cosas. Cuando se nos plantea, por ejemplo, resolver una ecuación, ¿qué sentido tiene esa ecuación? Es simplemente algo que se te muestra abstraído de todo lo demás, y entonces al cerebro se le condiciona a aprender de esa manera. Aprender la realidad de manera fragmentada, de manera no concatenada. Por eso se nos es a veces muy difícil comprender el marxismo. El marxismo plantea una visión de la realidad totalmente diferente a eso. El marxismo no te plantea una visión de la realidad como, digamos, una serie de eventos inconexos o fórmulas, digamos, separadas, sino como un proceso concatenado. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos, digamos, la visión epistemológica, la visión, digamos, filosófica, necesaria, fundamental para comprender una realidad dinámica e histórica. Y esa visión es la dialéctica. La dialéctica es el corazón de la teoría crítica de Marx. Sin dialéctica nosotros creemos en un positivismo vulgar o en un marxismo analítico de laboratorio, matematizado. La dialéctica nos da el sustento para una visión histórica, ¿no es cierto?, que es nuevamente el corazón de la teoría marxista. Y justamente para comprender, digamos, la dialéctica, que es el objetivo de esta sesión, de esta presentación del taller Volver a Marx, vamos a recurrir a ejemplos. En las siguientes sesiones vamos a plantearlo ya de manera mucho más desarrollada, mucho más teórica, mucho más filosófica, el tema de la dialéctica, en qué se sustenta y cuáles son, digamos, sus características como forma de apropiarse de la realidad, como forma de conocer la realidad. Pero por ser esta una sesión de presentación, únicamente vamos a recurrir a ejemplos con la finalidad de ilustrar más o menos en qué consiste el procedimiento de análisis de Marx. Y uno de los ejemplos más conocidos lo encontramos en los manuscritos económicos y filosóficos conocidos como los Grundrisse, ¿es cierto?, que son los apuntes antes de escribir el Capital que realiza Marx. Son apuntes de corte muy filosófico, muy dialéctico, y que vamos a, digamos, utilizar ahora para que podamos, digamos, comprender un poco cuál es el método de Marx, ¿no? Cuál es la perspectiva que nos ofrece Marx y en qué medida se opone a estas visiones reduccionistas y simplificadas de la realidad. Bien, ¿cuál es el primer punto que el primer ejemplo que vamos a elegir para comprender un poco la dialéctica? Es, digamos, la crítica de la economía política. Que, digamos, muchos de ustedes lo habrán escuchado, que uno de los aportes fundamentales de Marx es haber criticado la economía política clásica. Dentro de los Grundrisse está este pasaje de acá, que es fundamental. Dice: la población es una abstracción si dejo de lado las clases de que se compone. Estas clases son a su vez una palabra huera si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. Quiero leer la cita completa para que podamos tener, ¿me puedes alcanzar, por favor, Tina? Ustedes la tienen también ahí en su poder, por lo menos para quienes alcanzó. Esta cita es potente porque nos explica en buena medida la dialéctica como concepción de la realidad. Dice así: a propósito de la economía política, ¿no? Marx opina un poco sobre la economía política clásica y cómo la economía política clásica comienza su análisis. Y lo que dice Marx es, efectivamente, ¿no?, parece justo empezar por lo real, por lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía por la población, que es la base y el sujeto del acto social de la producción. Disculpe, ¿podría indicar el número de página? No está numerado, pero es la quinta. Sí. El título es La crítica de la economía política clásica. Parece justo empezar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía por la población, que es la base y el sujeto del acto social, de la producción social. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si dejo de lado las clases de las cuales se compone. Estas clases son a su vez una palabra huera si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, trabajo asalariado, capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara, pues, por la población, tendría una representación caótica del conjunto. Y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. De lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples.
Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de conjunto, sino una rica totalidad de determinaciones y de relaciones. Vale, un poco denso, pero vamos a tratar de explicar ese análisis de Marx. Marx señala que tenemos acá al investigador, ¿cierto? Y que quiere comprender la realidad y analiza económicamente a la población que está acá. Y la toma como un supuesto efectivo. Efectivamente, la población existe. Es el sujeto de la producción. Digamos, el PBI per cápita, ¿no es cierto?, que es el producto total, el producto sobre la cantidad de personas, sobre el total de la población. Es un indicador que se construye a partir justamente de la división del producto total de la población entre el número de la población. Entonces tomamos a la población como nuestro supuesto efectivo, es un dato real, y a partir de ello podemos construir indicadores, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice Marx? Que tomar a la población así supone un error, porque la población no es ni mucho menos homogénea. La población se compone de clases. Por un lado podemos tener a un empresario textil, por otro lado podemos tener un empresario minero, por otro lado podemos tener a un empresario, qué sé yo, de golosinas, no lo sé, de productos, por acá un trabajador de una rama, por acá un trabajador de otra rama, un trabajador de otra rama, ¿no es cierto? Por acá podemos tener al comerciante o al distribuidor, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así. Y entonces lo que tenemos es una serie de relaciones, ¿no es cierto? Una totalidad, una población que se compone de una serie de relaciones entre sectores sociales. La población se nos presentaba en un primer momento como una totalidad más o menos indistinta y homogénea, inaprehensible, como una cosa, y ahora se nos presenta como una multiplicidad de determinaciones. La crítica que hace Marx a la economía política es que toma a la economía política clásica, es que toma las categorías como categorías homogéneas, determinantes de la realidad social, sí, pero no determinadas ellas por nada, como cosas, como fetiches, como relaciones reificadas que adoptan un carácter, digamos, ahistórico. Ahistórico, porque digamos, si la población es un todo homogéneo, no va a cambiar nunca, no va a tener un devenir, no va a tener una transformación. Lo que hace Marx es comprender que toda categoría económica es una categoría determinada por relaciones sociales entre las personas. No es por tanto correcto o no es por tanto completo asumir a la población, ¿no es cierto?, como un todo homogéneo. Lo principal sería encontrar dentro de ese conjunto que se llama la población la composición de la misma, que en estos casos son las clases sociales. Y Marx va más allá todavía. Las clases sociales mismas, dice, serían una palabra vacía, serían una palabra sin sentido, si yo dejo de lado las relaciones que establecen las clases sociales. No es lo mismo una sociedad de clases con relaciones no mercantiles o con relaciones mercantiles no desarrolladas que una sociedad de clases donde el comercio es lo fundamental. No es lo mismo. Las clases sociales serían también una palabra vacía, una palabra huera, si no pongo atención a las relaciones que las constituyen. Finalmente, el corazón de la realidad social está en las relaciones sociales de producción que establecen las personas. ¿No es cierto? Bien, dice luego Marx, una vez que llegamos a esta determinación, ¿nos quedamos simplemente en el aspecto relacional? No, reemprendemos otra vez el viaje de regreso. Es decir, volvemos a concebir la población. Pero a la población ya no se la concibe como una totalidad homogénea, sino como una multiplicidad de relaciones, dice, ¿no? Hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica, sino una rica totalidad de determinaciones y de relaciones. Entonces, nuevamente, este es el corazón de la forma de exponer de Marx. Marx lo que hace es encontrar categorías en la economía política clásica que parecen inmutables: dinero, intercambio, mercado, producción, y las descompone en sus relaciones, en las relaciones determinantes: trabajo asalariado, ¿no es cierto?, relaciones de propiedad sobre los medios de producción, etcétera, etcétera, y a partir de eso reconstruye nuevamente la realidad. Pero ya no es una realidad caótica, inexplicable, ahistórica, sino es una realidad determinada por las relaciones sociales de las personas, que son relaciones históricamente determinadas, relaciones históricas de las personas. Entonces, es un método de descomposición y de recomposición de la realidad. Son dos momentos en el análisis marxista. Primero, la descomposición de la realidad de sus relaciones, y luego su recomposición nuevamente en una totalidad, pero ya no es una totalidad abstracta, ahistórica, sino es una totalidad de relaciones sociales, reales, concretas entre las personas. Bien.
Un segundo punto es la crítica al individuo aislado. En la economía política clásica se señalaba que, digamos, el inicio de la actividad económica estaba en un sujeto aislado que entablaba para cumplir sus fines relaciones con otras personas, ¿no es cierto? Entonces estoy aislado, no sé, y necesito madera, ¿no? Pero yo solamente tengo lana, entonces voy a buscar a otra persona que tiene madera para intercambiarla por mi lana, y así surge el comercio, más o menos, ¿no? Entonces, ese supuesto económico, Marx lo va a criticar. Marx va a señalar que el individuo aislado es una inversión ideológica. Primero, no sé si hay algún... ¿Sí? Para volver a hacer lo mismo. Gracias. ¿Cómo explicaba la economía política clásica el intercambio? Tenías una persona que tenía carne, pero que quería una casa, y para eso necesitaba construir una casa, y para eso necesitaba madera, porque le faltaba techo. Tenía comida, pero le faltaba techo. Tienes una persona que tiene madera, pero le falta comida. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Intercambian madera por comida. ¿Qué es lo que critica Marx? ¿No es cierto? Marx critica que aquí se conciben a individuos aislados que digamos, establecen sus relaciones económicas en función a su sola voluntad. Pero no se explica por qué esta persona tiene carne y por qué esta persona no tiene madera. No se explica cómo se produce el intercambio de la carne por la madera. ¿Es un trueque o es un intercambio monetario? ¿Por qué ahora ya no se intercambia carne por madera, sino se media todo a través del dinero? Esto no se explica en la economía política clásica. Y no se puede explicar si se concibe al individuo aislado como el sujeto económico. ¿Qué es lo que señala primero Marx? ¿No es cierto? ¿Cómo la persona tiene carne? Ha tenido que haber cazado a algún animal, ¿no es cierto? Y para cazarlo ha tenido que recurrir a una serie de armas e instrumentos. Asumamos que es un cazador, ya ni siquiera asumamos que es un ganadero. Asumamos que es un cazador. Ha tenido que tener armas. ¿Quién ha producido esas armas? ¿Quién ha producido esas armas? ¿Puede ser que él haya aprendido solo a producir las armas? Sí, pudo haber sido que haya aprendido solo a producir las armas. Pero digamos, la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia acumulada tiene que haber venido de alguna educación anterior. Antes de él ha tenido que haber otra persona que haya tenido algún tipo de experiencia y que se le haya transmitido a él. Entonces, incluso el mismo individuo que hace solo, que puede llegar a hacer solo su riqueza, tiene que haber tenido algún tipo de educación, algún tipo de formación. Y por lo tanto ya no es el individuo, sino es un individuo cargado de un contexto, de una subjetividad, que se le ha sido impartida, que se le ha sido educada, que se le ha sido enseñada. Entonces, en primer lugar, el individuo aislado solo no existe. Existe un individuo histórico. A este individuo le precede toda otra generación de individuos que le han transmitido conocimientos, que le han transmitido saberes. Por lo tanto, no es un individuo aislado, primero, es un individuo histórico. Bien, en segundo lugar, la producción de armas no es pues una producción individual de armas, es una producción social. Se reúnen las personas y se dividen tareas. Una persona recoge, ¿no es cierto?, la madera para las lanzas, otra persona recoge recogen el material para las lanzas, la punta, digo, de metal. ¿El usuario es el mismo para todos? Empiezan a sacarle filo, etcétera, etcétera. Hay una división de tareas, hay una división de trabajo. Y por lo tanto hay una sociedad, ¿no es cierto?, un conjunto social en la que se ordenan esa división de tareas. O sea, esta división de tareas que le permite al hombre tener un arma para luego cazar carne, está socialmente regulada. No existe un individuo aislado que aisladamente produzca las armas. ¿Cuánto le tomaría a un individuo aislado producir aisladamente un arma? Y luego, ¿cuánto le tomaría cazar un animal? Y luego, digamos, de lograr eso, le alcanzaría el tiempo para poder comercializarlo por madera. Y la persona que ha extraído madera, ¿cómo ha extraído esa madera? ¿La ha recogido del suelo como leña o la ha talado? Y si la ha talado, también ha requerido un instrumento. Y si ha requerido un instrumento, ha requerido la producción de este instrumento. Entonces, el comercio, dice Marx, el intercambio, y digamos comenzar por el individuo aislado, es dar por sentada la producción. Y la producción que implica, como hemos dicho, división de trabajo. Hay algunos
¿no es cierto?, que cazan, hay otros que producen las armas, hay otras personas que recolectan la madera para hacer esas armas, ¿no es cierto? Entonces, tal cosa como un individuo aislado no existe. El individuo está en constante relación con la sociedad. Un individuo aislado sería una invención ideológica. Es cierto que el burgués se presenta al mercado como un individuo aislado, pero es porque tiene el capital para presentarse así. Él tiene el dinero para adquirir los medios de producción en el mercado. Y por eso los economistas políticos, burgueses, se figuran que la realidad de la economía es tal y como la agencia del capitalista. Y ahí hay una inversión ideológica. Asumen como actor social al burgués, explican la conducta económica del burgués. Y la conducta económica del burgués sí es la de una persona que entra al mercado con el capital suficiente como para adquirir bienes de otros lados. No se explica su riqueza, Él tiene todos los recursos para poder adquirir en el mercado cosas. Pero no todos somos burgueses. No todos entramos al mercado con el capital suficiente como para poder adquirir. Muchos tenemos que trabajar, como es normal, para poder adquirir dichos recursos. Y en ese sentido ya entramos en contacto con un conjunto social, donde hay otras personas como nosotros que están trabajando con nosotros. Entonces, dice Marx, el individuo aislado, ¿no es cierto?, como supuesto económico, es el supuesto económico de la economía política burguesa, porque trata de explicar al burgués en el mercado. El burgués en el mercado se desarrolla de esa manera, se desenvuelve de esa manera. Y en efecto, ¿es un supuesto efectivo? Sí, es un supuesto efectivo. El individuo que entra al mercado, existe ese individuo que entra al mercado. ¿Dónde está la inversión ideológica? En presumir que el hecho que él tenga los recursos económicos para entrar, que es un fenómeno social e histórico, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la explotación de otros trabajadores para poder acumular su riqueza, que sea común a todo el mundo. Ese hecho no le es común a todo el mundo. No todos entramos al mercado con las mismas condiciones para poder adquirir los bienes que buscamos. Entonces, no todos somos individuos aislados. Muchos somos parte de grandes colectividades de trabajadores donde estamos trabajando para producir nuestros recursos. Y es aquí donde Marx plantea una ruptura con la crítica, con el individuo aislado en la economía política clásica. No existe el individuo aislado. El individuo aislado es un individuo ahistórico, ¿no es cierto? No puede existir. Todos somos hijos de alguien, todos hemos aprendido algo de alguien, todos tenemos un bagaje cultural que se nos ha sido impartido o en nuestra casa, o en nuestro colegio, o en la universidad, o en nuestro instituto técnico, o en nuestro trabajo. No estamos aislados, recibimos constantemente estímulos del exterior. El individuo aislado no existe. Que el burgués pueda entrar al mercado con la plata suficiente como para comportarse como un individuo aislado es una condición histórica. Es una condición que proviene de su posición de clase. Y él se figura al mundo así, como individuos aislados, porque él vive su mundo así. El burgués concibe su mundo así. Entra al mercado como un individuo porque tiene el poder para entrar individualmente. Pero no todos tenemos el poder para entrar individualmente en el mercado. Entonces, lo que dice Marx, esta visión es visión de la economía política burguesa, porque trata de justificar la posición del burgués en el mercado. Nuevamente, ¿no?, lo que se nos presenta como un dato objetivo, el individuo que entra al mercado, es deconstruido en una serie de relaciones. Lo que pasaba con la población. La población se asumía como un dato real. El individuo que entra al mercado también es un dato real. Pero lo que decía la economía política clásica es: la población es homogénea y el individuo está aislado. Ambos datos se revelan como falsos. La población no es homogénea, es un cúmulo de relaciones. Y el individuo tampoco está aislado, es una síntesis de relaciones sociales. Entonces, nuevamente es un ejemplo de cómo Marx descompone, ¿no es cierto?, la realidad y luego la recompone. Efectivamente, el individuo aislado existe, en teoría, pero es el burgués. El burgués que entra al mercado para comprar los medios de producción. No es la realidad de ese individuo aislado, es un sujeto social concreto, históricamente determinado. Entonces, nuevamente, ¿no?, el método dialéctico en Marx consiste en primero, descomponer la realidad en sus relaciones constituyentes y luego la recompone como una realidad determinada social e históricamente, como una serie de relaciones que determinan a este objeto de estudio. Entonces, no hay acá un determinismo, no hay aquí un reduccionismo, no hay aquí un ente metafísico, llámese dinero, llámese conciencia de clase, no sé, o llámese una suerte de sustancia que explique la cosa. No, lo que hay es un descubrimiento de la cosa, develar la cosa en sus relaciones sociales constituyentes, en las relaciones sociales que la determinan, y luego volver a construir esta cosa
pero ya con una serie de determinaciones sociales. Ya no la comprendes como un fetiche ahistórico, sino como una realidad históricamente estructurada, socialmente estructurada. ¿Se entiende más o menos? Y bueno, el último punto que vamos a tocar en esta sesión de presentación es el tema de la totalidad. En las ciencias sociales, principalmente para los que han estudiado ciencias sociales o han estado interesados en ciencias sociales, siempre ha habido este debate entre lo macro y lo micro, entre la estructura y el individuo, entre la agencia y digamos libre y el peso de las estructuras que nos coercionan. ¿No es cierto? Bien. Esta dicotomía no existe en el pensamiento de Marx. Y es muy importante. Es más o menos lo que ya hemos explicado. En realidad es lo que ya hemos explicado. Lo que hemos explicado es que hay una totalidad, ¿no es cierto?, que está determinada por una serie de relaciones. Bien. La totalidad, lo total, digamos, no se opone a lo individual, sino que lo individual construye la totalidad de lo real. Pero lo individual tampoco es que pueda existir al margen de la totalidad. Lo individual adquiere un sentido dentro de la totalidad. Un sentido que de establecer otras relaciones supondría otros, que de encontrarse en otra totalidad supondría otro sentido. A ver, vamos a ver cómo explicamos este trabajo. Sí. Yo voy a hacer una redundancia. Yo soy hijo de mi padre, ¿no es cierto? En esa relación yo ocupo la posición de hijo. Pero en relación con el otro hijo de mi padre, yo ocupo una relación de hermano. Mi significado, mi rol, cambia en función de la relación que establezco. Con mi padre tengo un cierto trato y unos ciertos modos que no lo tengo con mi hermano. Ahora imaginemos un sistema de relaciones mucho más grande. Mucho más grande. No solamente padre-hijo, sino nieto-abuelo, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que en ese conjunto de relaciones, digamos, nuestro rol va cambiando en función de la relación que establecemos. Y en la totalidad de la relación familiar, nosotros reproducimos una determinada serie de valores más o menos constantes, que pueden ser, por ejemplo, la solidaridad, el apoyo mutuo, etcétera, etcétera, etcétera. No faltarnos el respeto, tratarnos bien, no decir lisuras por ahí si el hogar tiene algún tipo de problemas con eso. Pero digamos, dentro de la totalidad del hogar establecemos una serie de comportamientos y una serie de digamos, funciones específicas en el hogar. Salgamos de la totalidad del hogar, yo, la misma persona, salgo de la totalidad del hogar y entro en mi círculo amical. Otra totalidad social, otra totalidad de relaciones, otro sistema de relaciones. En este otro espacio social, que es mi círculo amical, yo tengo otro comportamiento. Puedo sacar un cigarro y prenderlo, puedo tomar con mis compañeros, hacer chistes, bromas, por eso dar una lisura, hablar de la persona que te gusta o de la persona que detestas. Entonces tu comportamiento se modifica cuando entras en una totalidad diferente de relaciones sociales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si bien el individuo construye la totalidad de lo real, también está constituido él mismo por el rol que ocupa en esa totalidad. No solamente construimos la totalidad de lo real, sino que las relaciones que ya están instituidas y que a veces nosotros no elegimos, porque nosotros nacemos en un sistema de relaciones dado, no lo elegimos. Nosotros nacemos en un lugar donde ya hay división del trabajo, donde hay comercio, donde hay que trabajar para tener dinero, o en su defecto robar, ¿no es cierto? Pero bueno, nacemos en este sistema de relaciones que no elegimos. Y este sistema de relaciones nos construye a nosotros, nos define a nosotros. Entonces no es una apología a la microsociología lo que hacemos acá, ni a las ciencias sociales micro, que dicen que la totalidad se construye a partir del individuo. No, es cierto que el individuo en sus relaciones construye y reproduce la totalidad de lo real, pero la totalidad de lo real también determina hasta dónde puede avanzar el individuo en un sistema de relaciones dado y cuál es tu rol en un sistema de relaciones sociales dado. El significado de cada uno, la esencia, por decirlo así, de cada uno, si existiera, es una serie de determinaciones sociales que vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida.
Construimos la totalidad, pero la totalidad también nos construye. En el 18 Brumario, que esto va a ser un texto que vamos a estudiar en este taller, Marx lo va a señalar de manera muy genial, ¿no? Va a decir, los hombres hacen la historia, pero no lo hacen en su libre albedrío, por circunstancias elegidas, sino por circunstancias legadas del pasado. Hay una capacidad de agencia, pero es histórica. La historia determina qué es lo que hacemos y qué es lo que no se nos ocurre, ¿no es cierto? Siempre hay un margen de agencia y de descubrimiento en función a las relaciones que establecemos, sí, pero es histórico. Si nosotros no hubiéramos visto, por ejemplo, el flyer del evento por internet, no estaríamos acá. Y no todo el mundo ha visto el flyer de ese evento, ¿no es cierto? Y de los que lo han visto, no todos les ha interesado. Entonces hay una serie de factores de conciencia que se construyen socialmente, históricamente, y que van a ir determinando nuestra acción. Muy probablemente algunos, después de escuchar el taller, digan, ah, mira qué interesante, voy a seguir asistiendo, no sé, ¿no? Y otros digan, pocha, un poco tarde, me quiero ir a mi casa o algo así, ¿no? Pero eso es también histórico. La decisión que tomen en ese momento va a condicionar su comportamiento futuro. Entonces, toda nuestra forma de ser está determinada por una serie de episodios sociales que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida. Bien, ¿se entiende? La totalidad nos determina en la misma medida en que nosotros la determinamos. Nosotros construimos la realidad y la realidad nos construye a nosotros. Y esta construcción se da históricamente. No es transversal en un momento, no. La totalidad para que la totalidad nos construya, nosotros tenemos que nacer en una totalidad que no elegimos. Y para que nosotros nazcamos en una totalidad que no elegimos es porque esta totalidad ha sido construida por las generaciones anteriores, padres de nuestros abuelos, que a su vez nacieron en otro momento histórico. Ahorita estoy haciendo esta separación como si fueran momentos separados, pero en realidad es una línea infinita de hechos históricos, donde nosotros nos encontramos acá, en una parte de la línea, y nuestros padres se encontraron acá. Toda esta forma, todo este proceso que se ha construido desde nuestros padres hasta nosotros, ha estado cargado de una serie de procesos históricos donde una serie de individuos han estado construyendo, pero que a su vez son individuos que han nacido en un momento anterior y que han sido construidos por otras personas. Entonces, la relación entre la estructura y la sociedad es, la estructura nos determina en la medida en que nosotros determinamos también la estructura de la sociedad. Y este es un proceso histórico constante. Bien, para ejemplificar, con esto terminamos, para ejemplificar cómo el rol de algo puede variar en función de la totalidad en la cual se encuentra, vamos a elegir el caso del dinero tal como lo explica Marx también en el ocultismo. Marx dice, ¿no? En una sociedad como la feudal, de bajo comercio, ¿cierto? Podríamos incluso utilizar un ejemplo, se me ocurre utilizar un ejemplo más contemporáneo, pero utilizamos por ahora el ejemplo al cual recurría Marx, el tema de la sociedad feudal. En una sociedad feudal existe el mercado y existe el intercambio. Dos personas que se encuentran en el mercado, ¿cierto? Y que intercambian nuevamente carne con madera. Ya existe el dinero también, ¿no? Entonces pongo un mercado, ¿no es cierto? Qué sé yo, 300 palos de madera, 300 unidades por, qué sé yo, 200 gramos de carne. Y este cambio será mediado por el dinero. Bien, pero decía Marx, esta actividad del comercio es una actividad ocasional, esporádica. El hombre, después de ir al mercado, es generalmente un campesino que luego va al mercado de la ciudad a poner su producto para obtener un dinero, regresa luego a su parcela, a su tierra, a cultivar sus productos, o a su taller artesanal a fabricar pues, sus productos, ¿cierto? Y ahí pasa la mayor parte de su vida. Acá se genera, en la alfarería de la casa, ¿no es cierto? Genera la cerámica donde va a poner sus cosas, su comida. Y en su tierra, en su parcelita, genera su comida. ¿No es cierto? ¿Qué le pasó? Se le cayó una teja a su casa, se va al mercado a intercambiar su excedente de comida por madera. El dinero, acá, juega una relación, juega un rol subyugado, no primordial. El hombre tiene a su disposición todo lo necesario para vivir. El dinero existe, ¿no? Y existe en todas sus funciones, como medio de pago, como expresión del valor de una mercancía, existe. Pero el intercambio no es un proceso generalizado en la sociedad.
y por lo tanto la emisión de masa monetaria es mucho más restringida. No se necesita un banco central, no se necesita un control monetario, no se necesita política monetaria ninguna, porque el intercambio es algo esporádico, es algo que no tiene mucho sentido. El hombre se va a su casa luego, pone la tejida en el techo de su casa y vuelve de nuevo a su alfarería y vuelve de nuevo a su tierra a producir los bienes necesarios para su comida. ¿Qué sucede en el capitalismo? Dice, en el capitalismo nosotros no tenemos ni una parcela de tierra ni tenemos lugares donde producir cosas para nuestra casa. Lo único que contamos generalmente es con nuestra fuerza de trabajo. Con nuestra fuerza de trabajo. Y entonces tenemos que venderla a un capitalista, vamos a ponerlo en el siglo XIX, para... parece más el economía de Napoleón, pero bueno. Bueno, no importa. Tenemos que venderse al capitalista para obtener dinero. Él nos retribuye con dinero. Y este dinero nosotros vamos al mercado y con esto adquirimos todos los bienes que nos alcancen, no vamos a decir todos los bienes que necesitamos, sino todos los bienes que nos alcancen comprar. Acá el intercambio es generalizado. Nosotros no podemos vivir sin este dinero. No podríamos, no tenemos nada en nuestra casa. Todo lo que tenemos lo hemos comprado, no lo hemos producido. Si tenemos un refrigerador, no lo hemos producido, salvo que acá alguien sea hijo de alguna empresa que produzca frigideres, lo cual dudo, porque en este país no se producen frigideres. Pero salvo que esté eso, nosotros no hemos producido ninguno de los bienes que están en nuestra casa. Las sillas tampoco lo hemos producido, ni el lavadero, ni la casa la hemos construido, por último. Hemos pagado un albañil para que lo construya. Entonces, el dinero en nuestro país, en nuestro sistema social, juega un rol hegemónico. Tiene el mismo rol de ser medida de valor de las cosas y tiene el mismo rol para adquirir los bienes, como medio de pago, medida de valor, artesanía, lo que sea. Pero ya no juega un rol subyugado, como lo podía jugar episódico, subyugado, eventual, en una sociedad con comercio poco desarrollado. Ahora juega un rol inicial. El dinero en el capitalismo es el inicio del proceso productivo, porque el burgués compra con eso todos los medios necesarios para iniciar su producción. Entonces, lo que decía Marx, ¿no es cierto? Marx decía ya en El Capital que el ciclo en las sociedades de comercio poco desarrollado era mercancía, dinero, mercancía. ¿Cierto? El hombre se iba con una mercancía al mercado, obtenía dinero y compraba otra mercancía y regresaba a su casa y salía del mercado. Lo que sucede en el capitalismo es que el ciclo es dinero, mercancía, dinero, mercancía. ¿Cierto? Y así infinitamente. Dinero, mercancía. Y hay una forma específica de este ciclo, que es el ciclo productivo, que es dinero, mercancía, dinero prima. ¿Qué quiere decir? Esta es la forma de acumulación del capital. Nosotros entramos en este ciclo. Nosotros, con nuestro salario, vamos al mercado, compramos cosas, ¿no es cierto? Vivimos un buen tiempo, luego trabajamos, volvemos a tener un salario, volvemos a comprar, volvemos a tener un salario, volvemos a comprar. Esa es la historia de nuestra vida. La historia del capitalista es distinta. Él lo que hace es, con un dinero, compra mercancías. Estas mercancías son medios de producción, qué sé yo, un local, pone ahí sus computadoras, sus teléfonos, y abre un call center, y trabajadores. La unión de estos dos factores en un proceso productivo le va a permitir producir un dinero superior al que anticipó. Con este dinero superior vuelve a ingresar al proceso productivo. Tal vez ya no compre más posiciones. Bueno, sí, ¿no? Incrementaría el número de puestos en su call center e incrementaría el número de trabajadores. Con este dinero prima. Y vuelve, dinero prima. Y se inicia el ciclo de acumulación capitalista. ¿Cierto? Como nos damos cuenta, acá, en la sociedad anterior, no había posibilidad de acumulación. El dinero tenía un rol subyugado al resto de relaciones sociales. Acá, el dinero es el inicio del proceso productivo y sirve para acrecentar el dinero y el volumen de la producción. ¿Cambia la naturaleza del dinero? No. Sigue siendo un metal, ¿no es cierto? O una medida de valores, y sigue siendo un medio de pago, un medio de intercambio y de compra de productos. Pero su importancia en la vida social, su rol social, sí cambia. Acá era un dinero subyugado a la producción familiar, individual o artesanal, y acá es el constructor del proceso productivo, el iniciador del proceso productivo. Entonces, ciertamente, las relaciones sociales se encuentran en un entramado general de relaciones donde la totalidad de relaciones establecidas van a determinar la importancia de cada una de estas relaciones. Marx dice, ¿no? El dinero puede considerarse en una sociedad feudal, dice, ¿no? Quiero ir al término preciso.
Sí. Dice, ¿no? En la sociedad feudal, acá, en esa sociedad de desarrollo comercial limitado, el dinero puede ser concebido como la relación principal de un todo no desarrollado. Es decir, acá el dinero todavía no es el inicio del ciclo productivo, pero es una potencia. En tanto, comercio es una potencia social. La sociedad tiene como potencia desarrollar el mercado a gran escala, generar el intercambio, que un montón de productos ingresen a la sociedad. Entonces, el dinero como medio para eso, como medio de expresión del valor de las cosas, es la razón principal de un todo no desarrollado. El todo no desarrollado en ese momento es el precio. Entonces, acá el dinero es la razón principal de un todo no desarrollado, del capitalismo. Pero es también la relación